Hola, les doy la bienvenida. Soy Sandra Milena Dueñez y los invito a conocer más del ser. El ser ahí, o Dasein, derivado del latín, es todo aquello que existe en el mundo y que se tiene conciencia de él. Existir es una esencia. ¿Por qué? Porque una esencia es un conjunto de propiedades que definen lo que una cosa es. El término Dasein es la relación entre el ser humano y la acción con un propósito. El hombre, al existir, es el que le da sentido al mundo. El existencialismo es una corriente filosófica orientada alrededor de la propia existencia humana. Por tanto, el ende o ser es la probabilidad de existir. De este modo volvemos a cuestionarnos: ¿el ser es una posibilidad? ¿Por qué? Según el filósofo Heidegger de la fenomenología, la muerte es una posibilidad. Por tal hecho, la existencia es auténtica al aceptar la muerte y aniquila el ser, ya que la muerte es intransferible e irreversible. Por tanto, cuando no se acepta la muerte, es una existencia inauténtica. Buenas profesor, buenas compañeros, mi nombre es Angie Caterine Contreras Rico y en esta oportunidad de nuestra clase de epistemología voy a hablar sobre el racionalismo. El racionalismo es una fuente filosófica, pertenece a la filosofía moderna. Esta fuente fue desenvolviéndose entre los siglos XVII y los siglos XVIII. Como su nombre lo dice, el racionalismo tenía como base la razón. Esta fuente filosófica tiene representantes muy importantes como lo son Baruch de Spinoza, Leibniz y René Descartes, que es el principal representante del racionalismo. Los racionalistas decían que la razón es el elemento que legitima nuestros conocimientos, que podríamos tener nosotros plena confianza en la razón, pero no podríamos nosotros tener plena confianza en los sentimientos, ya que estos tendían a engañarnos. Los sentimientos podrían engañarnos en cualquier momento. También creían los racionalistas en las ideas innatas. Las ideas innatas son aquellas que están totalmente desprendidas, son totalmente independientes de la experiencia. Estas ideas innatas nacen con nosotros y un ejemplo de ellas es la idea de Dios. Estas ideas las tomamos como base para poder edificar nuestros conocimientos. También en el racionalismo se empleaba el método matemático. El método matemático nos llevaba a verdades evidentes y claras. Esto llevaba a conformarnos una verdad universal. La verdad universal era muy importante para los racionalistas, ya que era una parte en la que se basa el racionalismo. Todo lo que se podía conocer se basaba en la razón. Todo lo que se podía conocer se conocía a través de la razón. Pero la verdad universal no se podía obtener ni se podía alcanzar por medio de los sentidos, porque como les decía anteriormente, los sentidos podrían engañarnos. René Descartes hablaba de la duda metódica. La duda metódica nos dice que debemos dudar de todo lo que es y de todo lo que existe. Al momento de nosotros como seres humanos dudar, estamos pensando. Cuando pensamos, nos damos cuenta de que existimos. De ahí la famosa frase de que pienso, luego existo, que es una de las bases del racionalismo, y también que el hombre era el centro del conocimiento. Gracias por su atención, los dejo con mi compañero Diego. Hola, muy buen día, mucho gusto, soy el estudiante Diego Dardo Puentes, estamos en la materia de epistemología. Continuaré con la exposición de mis compañeros en el tema del empirismo. ¿Qué nos dice el empirismo? Que se basa a partir del conocimiento, de la experiencia. Por ejemplo, es como una hoja en blanco, pero no precisamente esa hoja en blanco del vallenato cortavenas, es la hoja en blanco que se va llenando a partir del conocimiento de la experiencia. Es el método inductivo
el método inductivo, que se varía en varios pasos en donde se buscan las verdades. ¿Podemos afirmar de que el conocimiento es limitado por la experiencia? Claro que sí. ¿Podemos decir que se tiene conocimientos a partir de lo relativo? Por supuesto que sí. Entonces, nace en mí una pregunta. ¿Por qué de la experiencia y no de los sentidos? Primero que todo tenemos que basarnos en el siglo XVII y XVIII en la filosofía moderna, donde tres locos se reunieron, si mi memoria no me falla, es John Locke, David Hume y George Berkeley, el cual llegaron a una idea, a un análisis, el cual hablan del empirismo. ¿Qué nos dice el empirismo? Primero que todo, hagamos un hincapié, que el empirismo se opone al racionalismo en 3 puntos. Punto número 1, estamos hablando de la experiencia. Número 2, de las conclusiones. Y número 3, del método inducivo. ¿Qué nos dice la experiencia? Que el empirismo o el empirista no tiene ideas innatas y que su mente es como la hoja en blanco y se va llenando a partir de la experiencia. Y lo que dice en el racionalismo es que se tiene conocimiento sin experiencia a partir de que se nace. En las conclusiones, como anteriormente lo mencioné, estamos hablando de el conocimiento es limitado a la experiencia y se tiene conocimiento a partir de lo relativo. Y por último, y ya para finalizar, el método inductivo. El método inductivo es la ciencia fáctica, que es lo que estudia los hechos de la naturaleza. Como podemos decir, sobre algunas cuestiones podemos tener un conocimiento relativo o probable. Muchas gracias por su atención. Continúe mi compañera Natalie. Gracias. Feliz día. Hola, mi nombre es Lorena Jaramillo. Dando continuidad a lo expuesto por mi compañero Diego, les voy a hablar acerca de la lógica. La lógica proviene del vocablo griego logos, que significa razón, ley y palabra, y está íntimamente unida a la tarea propia de la filosofía. Por lo tanto, la lógica tiene que ver con las leyes que ordenan nuestro pensamiento y con la forma de expresarlo a través de nuestro lenguaje. Por esto, la lógica es la ciencia de las formas del pensamiento estudiadas desde el punto de vista de su estructura. La lógica se conforma por un objeto formal y un objeto material. En el objeto formal encontramos la estructura de los razonamientos para distinguir los correctos de los incorrectos. Y en el objeto material, en la estructura del pensamiento en sus 3 formas: concepto, juicio y razonamiento. Se considera que Aristóteles fue el fundador de la lógica en el siglo IV a.C. y definió la lógica como la ciencia que estudia los razonamientos correctos. Esto debido a que entendía como un instrumento al servicio de las demás ciencias. Para Aristóteles existía un tipo de razonamiento especialmente útil para la ciencia y era el silogismo, el cual es un razonamiento de tipo deductivo que consta de 2 premisas y una conclusión. A continuación entonces les voy a presentar un ejemplo. Ningún idioma muerto se habla en la actualidad. El español se habla en la actualidad, estas serían las 2 primeras premisas, y el español es un idioma muerto, que sería la conclusión. Este panorama cambia a partir del siglo XIX, ya que a partir de este momento empieza una estrecha relación entre la lógica y las matemáticas, ya que la lógica se utilizará para estudiar la validez de las deducciones matemáticas y será sometida a un proceso de formalización simbólica, en la cual se empleará el lenguaje similar al de las matemáticas, y de esta manera se genera o nace la lógica moderna, también llamada lógica simbólica. En esta tarea se destacaron los autores como Frege y Russell, y como objetivo entonces general de la lógica es ubicar a la lógica como rama de la filosofía, identificando las formas del pensamiento con su objeto de estudio, los principios que la rigen y la elaboración del raciocinio correcto. Bueno, de esta manera concluimos en parte el significado de la lógica. Gracias por la atención.